Estamos en La Habana, esta es la 10ª partida por el Campeonato del Mundo entre José Raúl Capablanca y Emmanuel Lasker. Es la 10ª, se jugó el 8 de abril de 1921, como he dicho antes, en La Habana. Y prepárate porque esta partida no tiene nada que ver con las que has visto antes. Esta es la mejor partida del match, en mi opinión, junto con la siguiente, con la número 11. Es una gran partida la que vamos a ver. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para Emmanuel Lasker y piezas negras para el genial cubano José Raúl Capablanca. Lasker abre el juego con D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3, enroque por parte de José Raúl Capablanca, caballo F3, caballo B D7 y dama C2. Tenemos el ataque Rubinstein. Aquí Capablanca va a jugar C5. Otras continuaciones suelen ser B6 y C6, son más pasivas. Resulta paradójico que Garry Kasparov, en una partida contra Lajos Portis, llegaron a esta misma posición, Kasparov y Portis, en el año 1986 en Bruselas, y Portis jugó H6, y Kasparov planteó un sacrificio de alfil muy interesante. Fíjate, Portis le jugó a Kasparov H6. Y Kasparov aquí, en lugar de retirar ese alfil, lo que hizo fue sacrificar ese alfil. Jugó C por D5, sacrificando el alfil. Portis jugó E por D5, no aceptó el sacrificio. Pero, ¿qué hubiera pasado si Portis hubiera aceptado el sacrificio? Pues fíjate, H por G5, sigue D por E6, F por E6, también es válida caballo B6, F por E6, caballo por G5 y caballo B6 y alfil D3. Fíjate que las blancas obtienen 2 peones a cambio del alfil. Se está amenazando alfil H7. El ataque de las blancas es demoledor. Esto hubiera pasado en una partida entre Kasparov y Portis. Bueno, volvamos a la posición inicial. Dama C2, tenemos el ataque Rubinstein y Capablanca juega la continuación más enérgica. C5. Ahora aquí Lasker podía haberse enrocado en largo. Sin embargo, esto, en palabras de Garry Kasparov, es muy peligroso. Fíjate lo que dice Garry Kasparov sobre el enroque largo. Si las blancas se enrocan en largo, las negras disponen de una jugada muy fuerte que es dama A5. Y ahora C por D5, E por D5, D por C5, caballo por C5 y caballo D4. Y la posición blanca, no digo que sea perdedora en absoluto, pero las blancas tienen que tener mucho cuidado. Garry Kasparov dice que esto es muy peligroso para las blancas. ¿Vale? Enrocar en largo. Volvamos a la posición inicial. Se acaba de jugar C5. Otra continuación también interesante fue la que jugó Alekhine contra Capablanca en Buenos Aires en el año 1927. Alekhine y Capablanca llegaron a esta misma posición. Alekhine con blancas y Capablanca con negras. Y Alekhine jugó C por D5. Esto fue lo que jugó Alekhine contra Capablanca en Buenos Aires años más tarde, 6 años más tarde. Y Capablanca continuó con caballo por D5, alfil por E7, dama por E7, caballo por D5, E por D5, alfil D3, G6, D por C5 y caballo por C5. Y Capablanca y Alekhine acordaron tablas en unas jugadas después. Vamos a la posición inicial. Capablanca acaba de jugar C5, que es la jugada más enérgica. Y Lasker juega torre D1. En palabras de Garry Kasparov, lo mejor. Como he dicho antes, enrocar en largo es muy peligroso. Dama A5, contesta Capablanca. Y aquí juega Lasker alfil D3. La continuación C por D5 y E por D5, C por D5 y E por D5 ocurrió en la 7ª partida que he subido antes. Bueno, alfil D3, H6 amenaza al alfil, alfil H4 y aquí llegamos a otro momento crítico. Capablanca va a jugar C por D4. C por D4. Alekhine propone aquí caballo B6. A lo que Kasparov le da toda la razón. Kasparov dice que la jugada caballo B6 sería más fuerte. Pero bueno. C por D4, E por D4, D por C4, alfil por C4, caballo B6, amenaza al alfil, alfil B3.
alfil D7, enroque por parte de Manuel Lasker. Y aquí Capablanca va a jugar torre a C8, que es la continuación más fuerte. Otra continuación inferior sería alfil C6, y esto lo señala Garry Kasparov. Garry Kasparov dice que la continuación alfil C6, caballo E5, alfil D5 es inferior a la textual. Lo mejor aquí en esta posición sería torre a C8, lo que jugó Capablanca. Ahora aquí Lasker va a jugar caballo E5. Tartakover propone dama E2. Es interesante. Es interesante la jugada dama E2 que es la que propone Tartakover, pero bueno. Caballo E5. Y aquí viene una jugada que José Raúl Capablanca se lamenta de haber hecho. José Raúl Capablanca va a jugar aquí alfil B5. Stockfish dice que es una jugada completamente normal, alfil B5. Pero Capablanca se arrepiente de haber hecho esa jugada. Capablanca dice que él debería de haber jugado aquí alfil C6, con la idea de llevar el alfil a D5. Esto es lo que dice Capablanca. De Stockfish, que es el torre F D8. Bueno, volvamos a la posición inicial. Lasker acaba de enrocar. Torre a C8, la jugada muy precisa de Capablanca. Caballo E5. Alfil B5. Una jugada que Capablanca se arrepiente de hacer, pero ya digo que Stockfish dice que es normal. Torre F E1. Y caballo B de 5. Y aquí llegamos al primer momento crítico. Las blancas, es decir, Lasker va a jugar ahora alfil por D5. Garry Kasparov le concede a esta jugada alfil por D5 un signo de interrogación. Dice que es un error. Stockfish dice que es una jugada completamente normal. Alfil por D5. Garry Kasparov señala la variante alfil por F6. En lugar de alfil por D5, señala una variante muy aguda. Fíjate lo que dice Garry Kasparov. Dice alfil por F6, alfil por F6, alfil por D5, E por D5 y dama F5. Y en opinión de Garry Kasparov, fíjate que está amenazando caballo G4, las negras deberían de tener mucho cuidado en esta posición. Vamos a la posición inicial. Lasker juega alfil por E5, que es una jugada completamente normal según Stockfish y un error según Kasparov. Caballo por D5, se propone el cambio de alfiles, alfil por E7, caballo por E7 y dama B3. Se amenaza ahora el alfil, alfil C6, caballo por C6, B por C6 y aquí llegamos al segundo momento crítico. Una jugada muy precisa de Lasker, que es la que va a hacer ahora. Panov dice que si las blancas juegan aquí ahora caballo a 4, con la idea de tocar aquí en C5, entonces las negras pueden jugar torre F de 8. La siguiente jugada, esta jugada, que es torre E5, es la jugada que hace Lasker, es una jugada muy fuerte y Garry Kasparov le concede un signo de interrogación, de admiración a esta jugada. Capablanca siguió con dama B6, proponiendo el cambio de damas, dama C2, torre F D8, y aquí llegamos a otro momento crítico. Lasker va a jugar ahora caballo E2, que según Stockfish es una jugada completamente normal. Pero Garry Kasparov, bueno, y el propio Lasker también dice que en lugar de caballo A2 debería de haber jugado caballo A4. Porque esto es más coherente con el plan torre E5. La idea de caballo A4 es tocar aquí en C5 con el caballo. Lasker se arrepiente de hacer la jugada caballo E2, dice que debería de haber jugado caballo A4 y Garry Kasparov le da la razón. Pero Stockfish dice que es normal, que la jugada caballo E2, que lo que va a ocurrir es totalmente normal. Caballo E2, y era una jugada muy precisa de Capablanca. Torre D5. Ahora Lasker va a jugar torre por D5. Lasker se lamentó de haber jugado torre por D5. Lasker dice que debería haber jugado torre E3. Eso es en su opinión. Torre por D5, C por D5, y aquí se amenaza a la dama y José Raúl Capablanca recomienda a los estudiantes prestar mucha atención a esta posición porque es una posición en la cual las negras van a hacer un esfuerzo tremendo contra uno de los rivales más fuertes que pueda haber.
Eso dice José Raúl Capablanca en sus notas. Lasker juega dama D2, caballo F5 y Lasker va a jugar ahora B3. Lasker dice que debería haber jugado G3, se arrepiente de haber jugado B3. Son jugadas normales según Stockfish, no se puede decir que sea un error grave en absoluto. B3 juega Lasker. Y ahora una jugada muy fuerte de Capablanca según Stockfish va a jugar H5. Pero Panov critica esta jugada, H5. Panov dice que Capablanca debería haber jugado aquí G6 y que la jugada H5 pone en peligro la ventaja que las negras tienen en esta misma posición. Stockfish dice que es completamente normal la jugada H5. Capablanca juega H5 y ahora sí viene ya un error serio que, bueno, que Lasker lo reconoce. Lasker dice que esta jugada es un error, Gary Kasparov también dice que es un error y Stockfish también. O sea que esto es un error, que Lasker va a jugar ahora H3. Esto es un error. Stockfish, en lugar de H3, que es un error, dice que lo mejor aquí es jugar caballo G3. Fíjate, caballo G3, caballo por G3 y H por G3. Esto hubiera sido lo más fuerte según Stockfish. Pero Lasker jugó H3. Lasker se lamenta haber hecho esta jugada y Gary Kasparov dice también que es un error, de hecho le concede un signo de admiración. Y otra jugada muy fuerte por parte de Capablanca, que es H4. Dama D3, torre C6, rey F1, G6, dama B1, dama B4, rey G1. Y aquí viene la jugada que, según Lasker, decide la partida. Lasker elogia esta jugada y Lasker elogia el juego de Capablanca tras esta jugada. Bueno, hasta el final de la partida. Capablanca va a jugar ahora A5, una jugada muy fuerte y muy del estilo de Capablanca. Dama B2, A4, dama B2, proponiendo el cambio de damas. Capablanca acepta, dama por D2, torre por D2, A por B3, A por B3, torre B6, se amenaza al peón que está en B3, torre D3 para defenderlo, torre A6, G4 para expulsar a ese caballo, H por G3. Aquí Gary Kasparov propone tomar con el caballo, caballo por G3. Lasker jugó F por G3, que es una jugada normal. Torre A2, juega Capablanca, se amenaza al caballo que está en E2. Caballo C3, ahora es el caballo el que amenaza a la torre. Torre C2, y aquí viene un error ya por parte de Stockfish. Antes la jugada 27 H3 era más bien una imprecisión, esto ya se puede decir que es un error. Lasker va a jugar ahora caballo D1. Stockfish dice que lo mejor es jugar caballo B5, esto dice Stockfish. Caballo B5, G5, rey F1, rey F8 y G4. Esto amenazando a ese caballo. Esto es lo que dice Stockfish. Y aquí las blancas pueden resistir, pero las negras tienen ventaja. Bueno, torre C2, caballo D1, juega Lasker. Y ahora viene una imprecisión de Capablanca. Capablanca no aprovecha el error que supone caballo D1. Capablanca podría haber conseguido una posición totalmente ganadora o casi ganadora con la jugada G5. Capablanca va a jugar caballo E7, que según alguna Stockfish es un error. Lo más fuerte aquí es jugar G5, vamos a verlo. G5 hubiera seguido rey F1, rey F8, caballo F2, rey E7, rey E1 y torre B2. Pero como he dicho antes, tras caballo D1, Capablanca no vio en la continuación G5. Capablanca jugó caballo E7. Otro error ahora de Lasker, de Manuel Lasker. Lasker va a jugar ahora caballo C3. Lo mejor hubiera sido la jugada H4. A lo que dice Stockfish. H4, caballo F5, caballo F2, rey G7 y caballo G4. Y las negras tienen ventaja, pero las blancas se pueden defender. Pero con blancas, el Manuel Lasker en lugar de H4 juega caballo C3. La partida siguió con torre C1, jaque, rey F2. Y aquí viene un error de Capablanca.
Capablanca va a jugar ahora caballo C6. Y esto es un error. Lo mejor hubiera sido jugar G5. Vamos a ver lo más fuerte. G5 hubiera seguido caballo B5, torre A1, caballo D6, torre A6 y caballo B5. Eso hubiera sido lo más fuerte. Pero Capablanca no vio la continuación caballo C6. Perdón, la continuación G5. Capablanca jugó caballo C6. Y ahí viene otro error de Lasker. Para que veas que esta partida es una partida muy complicada en la cual ambos cometen imprecisiones. Lasker va a jugar ahora caballo de 1. Lo más fuerte es un Stockfish hubiera sido caballo B5. Esto dice Stockfish. Lo mejor es caballo B5, rey G7, H4 y torre B1. Pero tras caballo C6, Lasker juega caballo D1, torre B1, juega ahora José Raúl Capablanca y aquí José Raúl Capablanca podría haber rematado la partida, porque la jugada torre B1 realmente es un error también de Capablanca. Lo correcto aquí hubiera sido caballo B4 y Capablanca hubiera ganado la partida. Fíjate lo que dice Stockfish. Lo mejor es caballo B4, torre D2, torre B1, caballo B2, torre por B2, torre por B2 y caballo D3 con jaque al rey a la torre. Rey E3, caballo por B2 y rey D2. Y el caballo que está aquí en B2 no tiene ninguna casilla donde este caballo va a caer. Fíjate que esta casilla está controlada por el peón de B3 y esta de C4 también está controlada por el caballo, por el peón de C3, de B3. Entonces este caballo va a caer. Pero esta posición es totalmente ganadora para las negras. Pero bueno, caballo D1. Capablanca no juega caballo B4, juega torre B1. Y aquí viene un error serio de Lasker. Lasker debería de haber jugado aquí la torre rey E1. Lasker va a jugar rey E2 y esto es un error. Lo correcto hubiera sido rey E1. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es rey E1, caballo A5, rey D2, torre por B3, torre por B3, caballo por B3 y rey C3. Y las blancas tienen una posición difícil, pero pueden resistir en el final. Tienen un final inferior. Pero Lasker juega la incorrecta rey E2. Como he dicho antes, lo mejor era rey E1. La partida siguió con torre por B3, rey E3, torre B4, caballo C3, caballo E7. Fíjate que se está amenazando caballo F5, jaque. Caballo E2, caballo F5, jaque, rey F2, G5, G4, intentando expulsar a ese caballo que está en F5, caballo D6, y aquí viene un error de las blancas, es decir, de Manuel Lasker, un error ya bastante grave. Lasker va a jugar caballo G1, y esto es un error. Lo correcto hubiera sido caballo G3. Fíjate lo que dice Stockfish. Caballo G3, torre A4, caballo F1, caballo E4, jaque, rey G2 y rey G7. Esto hubiera sido lo mejor para las blancas y lo que más resistencia hubiera ofrecido, aunque la posición negra es ganadora. Pero Lasker en lugar de la correcta caballo G3 jugó caballo G1, como he dicho antes, un error. Capablanca siguió con caballo E4, jaque, rey F1, torre B1, jaque, rey G2, torre B2, jaque, rey F1, torre F2, jaque, rey E1, torre A2, rey F1, rey G7, torre E3, rey G6, torre D3, F6, torre E3, rey F7, torre D3, rey E7, torre E3, rey D6, torre D3, torre F2, jaque, rey E1, torre G2, se amenaza al caballo, rey F1, torre A2, torre E3, E5, juega ahora Capablanca una jugada muy precisa, torre D3, E por D4, y aquí viene el error decisivo de Lasker. La posición blanca ya es perdedora.
Sin embargo, la jugada que hace ahora el Manuel Lasker acelera la victoria de Capablanca. Lasker va a jugar torre por d4 y esto es un error. Lo que más resistencia hubiera ofrecido es caballo f3, aunque la posición negra es ganadora. Esto es lo mejor según Stockfish. Caballo f3 hubiera seguido caballo f2, torre por d4, caballo por h3, caballo d2 y caballo f4. Esto es lo que más resistencia hubiera ofrecido, pero a la larga las negras ganan. Pero Lasker jugó aquí la incorrecta, torre por d4. Y ahora sí, Capablanca juega rey c5, la jugada más fuerte, torre d1, d4, torre c1, jaque, rey d5. Y aquí, en esta posición, Emmanuel Lasker, con las piezas blancas, se rindió. Esta es la partida número 10, en mi opinión es la mejor del match que jugaron, junto con la siguiente que viene, con la número 11, que también es una partida muy buena. Es una partida en la que ha habido algunos errores e imprecisiones, si bien es verdad que ha sido una partida muy complicada y es normal que cuando haya complicaciones los jugadores cometan errores. Las partidas que hemos visto anteriormente, desde las 6 a la 9, son partidas, digamos, muy simples, en las cuales prácticamente no ha habido complicaciones y en las cuales Stockfish no ha encontrado ningún error. Hay que tener en cuenta que estamos en un campeonato del mundo y los jugadores también juegan con mucha precaución. Con esta victoria, Emmanuel Lasker se queda en 0 puntos. O sea, pierde una ventaja de 2 puntos frente a Capablanca. Capablanca lleva una ventaja de 2 puntos. Son dos partidas las que lleva ganadas. La número 5 que ganó Capablanca y esta la número 10. Y la siguiente que también la va a ganar Capablanca, pero bueno, eso ya lo veremos en otro vídeo. Recuerda que nos vemos en la próxima partida.